Era 1859, cuando los primeros informes comenzaron a emerger de las profundidades de los bosques apalaches. Virginia Occidental, aún parte de Virginia, era una tierra donde la civilización apenas se abría paso entre montañas y valles. Las aldeas permanecían aisladas, a días de camino a través de caminos entre pinos milenarios y nieblas que nunca se disipaban del todo. Era un lugar en el que las familias contaban con las demás para sobrevivir, pero en el que viejas rencillas podían mantenerse durante generaciones. Cerca de lo que hoy es el condado de Webster, había una granja de la que la gente no hablaba en voz alta. La granja se encontraba en un valle estrecho, rodeado de colinas que oscurecían el sol la mayor parte del día. Los pocos que se aventuraban a atravesar aquellas tierras hablaban en voz baja de la familia que allí habitaba, un linaje con una reputación oscura que se remontaba a los primeros colonos europeos de la zona. La casa era pequeña, pero su ubicación generaba un ambiente de aislamiento casi absoluto. El arroyo que fluía cerca de la casa principal era oscuro, manchado por minerales de las montañas, y se decía que nada podía vivir en sus aguas. Los árboles circundantes crecían retorcidos, como si algo en la propia tierra los forzara a doblarse en formas antinaturales. Los granjeros vecinos, incluso aquellos que se encontraban a kilómetros de distancia, evitaban pisar las fronteras invisibles que definían el territorio de esa familia. Los registros del condado de la época, que se guardan en los archivos estatales, revelan una serie de transacciones de tierras que sugieren un patrón intrigante. Las tierras vecinas a la granja principal se vendían y revendían con extraña frecuencia, como si sus dueños no pudieran soportar permanecer en ellas. Los recibos de venta apenas mencionaban motivos de salud o de oportunidad en otras tierras, pero las fechas indicaban una prisa que iba más allá de las decisiones de negocios. En menos de 20 años, más de 10 familias dejaron las tierras que cultivaban desde hacía años. Las casas se derrumbaron rápidamente. El clan que habitaba ese valle la había alcanzado décadas atrás, arrastrando consigo leyendas ya envejecidas, cuando pusieron por primera vez un pie en suelo apalache. Los registros de inmigración en los archivos de Virginia indican que los primeros miembros de esta familia llegaron a puertos de la costa este a fines del siglo pasado, pero sus lugares de origen eran desconocidos. No se decía explícitamente de qué provincia europea habían salido, ni qué los había forzado a atravesar el mar. Era como si hubieran aparecido de la nada, ya arrastrando algo detrás de ellos. Los periódicos locales de entonces, esos periódicos de pueblo que se movían entre las comunidades de montaña, a veces hacían alusiones indirectas a la familia, nunca de manera explícita, siempre entre líneas. Un editorial de 1857 hablaba de conservar los vínculos comunitarios y decía, casi como un recordatorio, que algunas posesiones en las montañas estaban fuera del alcance de la iglesia y de las sociabilidades que tejían la vida local. Otro artículo, escrito tras una mala temporada de cosecha, habló de cómo ciertas tierras parecían rehusarse a ser cultivadas, como si el suelo mismo se negara a producir en ellas. Lo que lo hacía aún más misterioso era que la familia no vivía completamente aislada. A veces aparecían en pueblos cercanos, siempre para algún negocio indispensable. Compraban alimentos, vendían pequeñas cantidades de productos agrícolas y realizaban la mínima interacción social requerida. Pero había algo en sus ojos, algo no dicho en cada encuentro. Los tenderos les servían con profesionalidad, pero sin la calidez de las relaciones de aquellos pueblos donde todos se conocían de toda la vida. Las generaciones iban y venían en esa casa con un patrón que pocos notaban.
Los nacimientos se anotaban en los registros del condado, tal como lo exigía la ley en aquel tiempo, pero nunca hubo fiestas, nunca anuncios orgullosos en el periódico local, como era el caso en otras familias del área. Los casamientos se llevaban a cabo en secreto, generalmente con forasteros que llegaban y se adaptaban rápidamente a ese peculiar sistema de propiedad. Y las defunciones, cuando ocurrían, llegaban con fechas que a veces hacían arquear las cejas a los trabajadores del registro, pero nadie se atrevía a indagar. Un boticario local, que atendía una botica en un pueblo cercano, archivó apuntes personales que serían descubiertos décadas más tarde por historiadores locales. En ellas anotaba solicitudes extrañas de sustancias y brebajes que aparecían con una frecuencia alarmante. No eran ilegales para los estándares de la época, pero la combinación y la frecuencia implicaban algo más que las necesidades médicas de una familia aislada en las montañas. También dejó por escrito su reluctancia a interrogarlos, un sentimiento que decía que sentía como un peso en el pecho cada vez que la familia entraba a su tienda. La orografía del lugar añadía al enigma de aquel valle. Los montes Apalaches, allí, eran una sucesión de pliegues y depresiones que generaban pequeños climas. La casa se encontraba en uno de esos rincones donde la niebla se enroscaba y tardaba en disiparse incluso en pleno verano. La vegetación era más espesa allí, más oscura, y los animales salvajes que habitaban normalmente los bosques de los alrededores evitaban ese lugar. Los cazadores que por senderos cercanos pasaban contaban que ya no se oía ningún sonido de la naturaleza cuando se acercaban demasiado a esos límites. Las personas que viajaban por los Apalaches en la década de 1850 utilizaban caminos ya existentes que enlazaban los pueblecitos situados en las montañas. Estos caminos se habían ido creando a lo largo de los años, aprovechando pasos naturales entre valles y esquivando las mayores pendientes. Pero había una parte en particular donde incluso los mapas más precisos de la época mostraban una laguna, un desvío que inexplicablemente alargaba el viaje en horas. Los carreteros y tratantes que por allí transitaban conocían el motivo del desvío, pero rara vez lo revelaban a los viajeros que preguntaban. En 1858, un agente de tierras de la capital del estado fue comisionado para hacer un estudio completo de las propiedades en esa parte del condado de Webster. Su labor consistía en registrar con precisión los límites de cada propiedad, verificar los títulos de propiedad y garantizar la correcta recaudación de impuestos sobre la tierra. Era un trabajo burocrático y rutinario que había hecho en decenas de condados a lo largo de su carrera. Pero, al alcanzar aquel valle en concreto, algo le hizo dudar por primera vez en años de servicio público. Los mojones de los límites de la propiedad estaban dispersos sin seguir los patrones geométricos que definían la mayoría de las subdivisiones de tierras en Virginia Occidental. En vez de líneas rectas de punto a punto natural, los límites serpenteaban en formas extrañas, excluyendo áreas sin ninguna razón topográfica. Aún más misterioso era que algunos de estos marcadores parecían mucho más antiguos que la fecha de registro oficial de la propiedad, como si esa línea fronteriza ya estuviera establecida incluso antes de la llegada de los primeros colonos europeos documentados en la zona. El agente trató de hacer su trabajo, aproximándose a la casa principal para hablar con los dueños y revisar los papeles. Más tarde, relató en su informe que una creciente sensación de inquietud lo invadió mientras recorría el camino de tierra que conducía a la propiedad. Los árboles se inclinaban sobre la carretera como para oscurecerla por completo, aunque era media tarde. El silencio era total. No se oía un pájaro ni un insecto,
nada de lo que solía suceder en esta época del año. Al llegar a la propiedad, fue recibido con cortesía, pero con frialdad, y los papeles que le mostraron estaban en perfecto orden legal, sin posibilidad de protesta formal. Pero algo de esa visita lo inquietó. En su diario, que se guarda en los archivos históricos estatales, anotó observaciones que jamás incluiría en los informes oficiales. Habló de cómo se movían los familiares, siempre a cierta distancia los unos de los otros, como en una coreografía ensayada. Habló de la casa, con las cortinas siempre corridas, el mediodía convertido en crepúsculo, y de un aroma que no podía reconocer, algo entre tierra y hierbas que nunca había olido antes, que impregnaba cada habitación. Tras esa visita, el agente terminó de estudiar la zona, pero añadió una nota técnica a su informe final, recomendando que las próximas inspecciones en esa misma propiedad las realicen agentes locales que conozcan la zona. Era una sugerencia extraña, lo suficientemente sutil como para no generar sospechas de inmediato, pero evidente para cualquiera que conociera el código burocrático. Nunca volvió a pisar ese condado, aunque su carrera continuó durante 2 décadas más en otras partes de Virginia. Los registros de la iglesia de la época también revelan tendencias intrigantes. Las iglesias que atendían a las comunidades dispersas de los Apalaches llevaban registros precisos de bautismos, matrimonios y entierros. Estos templos eran centros sociales y religiosos en donde las familias se reunían y reforzaban los vínculos comunitarios. Pero en los anales de todas las iglesias en un radio de 3 condados de ese valle, no se encontraba ninguna entrada de esa familia. No había bautismos, ni matrimonios, ni funerales. Era como si vivieran en una realidad aparte, obedeciendo las leyes del Estado en papel, pero invisibles para las fuerzas sociales que gobernaban la vida en la Virginia occidental rural. La década de 1850 trajo grandes cambios a los Apalaches. La mejora de caminos y el desarrollo de pueblos a lo largo de los valles principales empezaron a unir lugares que antes habían estado prácticamente aislados. El telégrafo se extendió por las zonas más desarrolladas, comunicando en tiempo récord lo que sucedía en el resto del país. Era una época de cambio. El mundo moderno llegaba incluso a los lugares más aislados de las montañas. Pero ese valle en particular quedó congelado en el tiempo, resistiendo todos los cambios que arrasaban la región. Un vendedor ambulante que viajaba por los pueblos de los Apalaches, vendiendo telas, herramientas y otras mercancías, portaba un cuaderno de ruta en el que registraba sus paradas habituales y las mejores rutas para llegar a ellas. Este mapa, redescubierto por coleccionistas de antigüedades décadas más tarde, revelaba algo extraño. Aunque recorría casi todas las casas aisladas de la zona, vendiendo sus mercancías y tomando pedidos, había un punto ciego en su mapa mental de la región. Literalmente, evitaba pasar por ese valle, alargando sus viajes días extra con tal de no pasar por ahí, por donde sería su ruta más directa y eficiente. En sus cuadernos personales justificaba así esta decisión, con palabras imprecisas. Se refería a caminos en mal estado, a dificultad de acceso, a pocas posibilidades de ventas que justificaran el desvío. Pero entre líneas, en letra más pequeña y apresurada, había notas que insinuaban motivos más profundos. Habló de charlas con otros viajeros, historias contadas en tabernas en noches de invierno, que tejían una especie de consenso tácito entre aquellos que conocían bien esas montañas. El valle era una tierra que se respetaba desde la distancia. En el invierno de 1859,
se desató una tormenta excepcionalmente intensa en Virginia Occidental. La nieve no cesó durante días. Se acumuló hasta la cintura en algunos lugares. Las comunidades quedaron aisladas, dependiendo de sus propios recursos hasta que las carreteras pudieran despejarse y el transporte restablecerse. Era algo habitual en aquella zona, que sucedía con frecuencia y para lo que las familias se preparaban de antemano, acumulando provisiones y leña para sobrevivir durante semanas de aislamiento. Cuando la tormenta amainó y los caminos se despejaron, la gente emergió de sus hogares para inspeccionar los daños y socorrer a sus vecinos. Era en estos momentos que el espíritu cooperativo de los pueblos de montaña se hacía más evidente. Las familias compartían provisiones. Los hombres se reunían para arreglar estructuras destruidas por la nieve, y todos trabajaban para restaurar el orden en sus vidas. Pero nadie se atrevió a ir al valle a ver si la familia de allí necesitaba ayuda. Nadie dijo nada. Un predicador metodista que atendía varias congregaciones dispersas por los condados vecinos dejó en su diario una nota que revela la mentalidad de la época. Relató su intento, años atrás, de predicar la religión en ese lugar remoto. Relató cómo fue recibido con cortesía, pero con un rechazo. No hubo gritos, no hubo amenazas, no hubo violencia, solo una puerta que se cerró silenciosamente pero con firmeza. Lo que le inquietó no fue el rechazo en sí, que había vivido en alguna que otra ocasión durante su misión, sino la sensación que arrastró tras aquella visita. Lo describió como un frío que se le metió en los huesos y que tardó días en desaparecer, hasta que estuvo muy lejos de allí. Los archivos judiciales del condado muestran otra faceta de la relación entre la familia y la sociedad que la rodea. Durante décadas, ni un solo caso judicial que involucrara a tales hacendados, ni litigios por tierras, ni quejas vecinales, ni casos penales o civiles. Para una época en que los tribunales locales pasaban su tiempo dirimiendo disputas entre colonos por linderos, derechos de agua y demás asuntos del día a día, esta ausencia total era llamativa. Era como si hubiera un entendimiento silencioso de no interferir, una línea invisible que nadie se atrevía a cruzar en ninguna dirección. Los años anteriores a la guerra civil fueron años de creciente tensión en toda Virginia. Las líneas políticas entre el oeste montañoso y el este de plantaciones se hicieron más fuertes con cada sesión legislativa. Los Apalaches, apegados a la agricultura de subsistencia y las pequeñas granjas familiares, se sentían cada vez más distanciados de los intereses económicos que controlaban la capital, Richmond. Estas tensiones impregnaban las discusiones en tabernas, mercados y asambleas vecinales. Todos tenían una opinión sobre el futuro, sobre la secesión, sobre los derechos de los estados. Todos, menos esa sola familia en el valle aislado. Siguieron como si las grandes cuestiones políticas del momento no existieran. Mientras las milicias se reunían y los hombres discutían sus posiciones, ese grupo estaba ausente de todas las discusiones. No tomaron parte en ninguno de los bandos que surgieron en la contienda ni en las asambleas donde se decidía el porvenir de la zona. Era una indiferencia que trascendía la apatía política. Era como si vivieran en una dimensión diferente donde las cosas que preocupaban a todo el mundo no registraban. Un veterano de la milicia local, que luego serviría en las primeras batallas de la guerra, se carteó con su familia, una correspondencia que se guardaría durante generaciones. En una carta de 1860, habló de los reclutadores que recorrían las montañas buscando hombres que supieran llevar armas. Narró cómo casi todas las familias de la zona aportaron al menos un integrante a las fuerzas que se estaban armando, cada cual según sus propias convicciones sobre qué bando apoyar.
Pero al final de la misiva, casi como una ocurrencia tardía, mencionó que había una propiedad a la que ningún reclutador acudió, no por error ni por inaccesibilidad, sino por elección tácita que nadie necesitaba mencionar. Algunos sitios, anotó, estaban más allá de la guerra que se avecinaba. Las estaciones seguían su curso en aquellas montañas. La primavera lo desheló y reverdeció. El verano lo calentó y cosechó. El otoño lo coloreó de rojo y oro, antes de que el invierno volviera a cubrirlo de blanco. Y a través de todo ello, el humo seguía saliendo por la chimenea de aquella casa en el valle, una señal persistente de posesión fuera de tiempo. Los datos de las ventas de las tiendas locales no varían mucho con el paso del tiempo. Las compras familiares siempre eran necesidades, nunca lujos, sal, harina, herramientas básicas, algunas telas resistentes. Pero también había compras que llamaban la atención de los comerciantes más atentos. Grandes cantidades de velas incluso en pleno verano, cuando había luz de día. Hierbas particulares que no crecían por aquí y que tenían que ser importadas de otras regiones. Libros, siempre libros antiguos que llegaban a través de intermediarios que viajaban hasta ciudades más grandes o incluso a otros estados. Un librero de Wheeling, una de las ciudades más prósperas de Virginia Occidental, llevaba un registro de sus compradores y de sus lecturas favoritas. Entre sus apuntes, referencias constantes a pedidos por correo, siempre pagados por adelantado en efectivo, por volúmenes raros sobre geología de montaña, tratados sobre rocas antiguas, estudios sobre minerales y sus propiedades, pero también sobre obras más tenebrosas, libros que debía rastrear en colecciones privadas o en librerías especializadas de ciudades lejanas como Filadelfia o Boston. Libros en lenguas desconocidas, impresas en papel amarillento por el tiempo, con cubiertas de cuero gastadas por generaciones de lectores anteriores. El librero también tomó nota de su curiosidad por saber quién sería el destinatario final de tales libros. Las instrucciones de envío siempre apuntaban a la misma zona montañosa, pero nunca a un nombre o dirección. Solo descripciones geográficas vagas que supuestamente serían suficientes para los mensajeros locales. Una vez pensó en adjuntar una nota, tal vez iniciar una correspondencia con ese enigmático, pero evidentemente culto, cliente. Incluso redactó algunas líneas amables elogiando la erudición de las elecciones literarias. Pero en el último instante, por una razón que no supo explicar, dejó fuera el mensaje. Dobló el papel, lo metió en un cajón y envió únicamente los libros pedidos y una nota comercial estándar. La guerra civil transformó todos los aspectos de Virginia, y los Apalaches no fueron una excepción. Cuando la guerra estalló en 1861, las montañas fueron escenario de pequeñas escaramuzas, movimientos de tropas y el paso constante de soldados de ambos bandos. Las familias que habitaban estos lugares aislados fueron testigos de cómo sus vidas eran alteradas por la presencia militar. Las granjas fueron saqueadas para alimentar ejércitos, los caballos tomados para campañas y los jóvenes desaparecieron para luchar en batallas cuyos nombres solo llegarían a oídos locales semanas o meses después, a través de cartas manchadas y noticias fragmentadas. Los caminos que atravesaban los valles se convirtieron en puntos estratégicos. Lo que habían sido caminos por donde transitaban mercaderes y viajeros, se convirtieron en rutas militares por donde marchaban destacamentos que pretendían dominar aquel territorio montañoso que otorgaba ventajas tácticas. Los mapas militares se trazaron con una exactitud sin precedentes, mucho más allá de lo que cualquier estudio civil hubiera logrado jamás. Cada paso, cada valle,
Cada colina se detalló como una posible posición defensiva o ruta de retirada. Los oficiales de ambos ejércitos observaron esa topografía accidentada, calculando maniobras que aprovecharan cada característica del terreno. Pero cuando estos mapas se superpusieron, cuando los oficiales de distintas unidades compartían sus datos sobre la zona, siempre surgía la misma extraña laguna. Ese valle en particular, esa finca de la que la gente local no hablaba, no figuraba en los planes militares de ninguno de los bandos, no era señalada como zona enemiga, no era reconocida como zona de interés, no era zona estratégica a dominar o a evitar. Era solo un punto en blanco en los mapas, algo que los cartógrafos militares parecían evitar por instinto sin que nadie pudiera decir por qué. Un capitán del ejército de la Unión, que supervisó el movimiento de tropas a través de esa área en el verano de 1862, llevaba un diario de campaña que luego fue donado a una sociedad histórica local. Sus entradas cotidianas narran las complicaciones de desplazar tropas por ese terreno accidentado, los desafíos logísticos y los enfrentamientos esporádicos con fuerzas confederadas. Pero en una entrada en particular, relató algo que lo desconcertó. Al preguntar a guías locales por las mejores rutas para atravesar una serie de valles encadenados, todos omitían recomendar un camino que, según sus mapas, ahorraría al menos una jornada completa de viaje. Cuando insistió en una explicación, los guías se pusieron evasivos, murmurando acerca de terreno inadecuado y problemas logísticos que no tenían sentido para cualquiera que conociera las operaciones militares en montañas. El oficial fue a investigar él mismo, con algunos soldados de confianza, y siguieron el camino que conducía a ese valle. Anotó en su diario cómo la vegetación se espesó, cómo la luz del día se atenuó aunque solo era media tarde, cómo los ruidos habituales del bosque se apagaron hasta marchar en un silencio que encontró antinatural. Incluso vislumbraron la casa desde la distancia, una estructura más antigua de lo que parecía, rodeada de tierras que no mostraban los signos habituales de cultivo, pero que claramente estaban ocupadas. Algo en la escena lo hizo vacilar. No sabía explicarlo, pero la sensación de ser observada se hizo sofocante. No había nada de movimiento, ni rostros en las ventanas, ni señales de vida humana cercana, pero la sensación de ser observada era inconfundible. Consultó rápidamente a sus hombres, y todos estaban igual. Veteranos de guerra, hombres que habían soportado el fuego de cañón y las cargas de caballería, ahora temblaban ante algo que no habían visto en el campo de batalla. Sin pensarlo mucho, se dio la vuelta y volvió por donde habían venido. En su diario lo atribuyó a motivos tácticos, pero entre líneas se podía sentir que algo más profundo había informado su decisión. Durante los años que duró la guerra, mientras la guerra arrasaba otras partes de Virginia y miles morían en campos de batalla ahora notorios, ese valle permaneció intacto. No hubo batallas en sus alrededores, ni destacamento acampó en sus tierras, ni soldado herido buscó refugio en aquella casa apartada. Era como si hubiera una burbuja invisible alrededor del lugar, una barrera que ni siquiera la guerra total pudo romper. Los lugareños, los que habían sobrevivido a la guerra y luego contaron la historia, hablaban de esta extraña inmunidad con alivio y desesperación. Las misivas de soldados a casa, atesoradas en museos históricos, a veces aludían veladamente a esa región. Un soldado confederado le escribió a su madre sobre cómo las supersticiones locales a veces proporcionaban mejor protección que las defensas militares. Otro, que peleó por la Unión, le dijo en una carta a un hermano que algunas de las montañas parecían existir fuera de las leyes del resto del mundo,
y que quizás lo mejor era respetarlas en vez de intentar entenderlas o conquistarlas. Cuando la guerra terminó en 1865, los soldados que regresaron a casa, a las montañas, encontraron comunidades cambiadas. Las viudas gobernaban solas las granjas, las tierras habían cambiado de manos por deudas de guerra, y el antiguo orden social se había roto para siempre. La reconstrucción y la reconciliación serían lentas y dolorosas, pero en medio de todos estos cambios, ese valle y su gente permanecían tal como siempre habían estado. Nadie en la familia había ido a la guerra. Nadie había vuelto herido o traumatizado. Nadie había desaparecido en campos de batalla lejanos. Como si los 4 años de guerra que arrasaron el país no les hubieran pasado a ellos. Los años que siguieron al final de la guerra civil fueron años de reconstrucción para toda Virginia Occidental, que se había separado de Virginia para convertirse en un estado independiente en 1863. Las heridas de la guerra aún estaban abiertas, las familias aún lloraban a sus muertos y la economía regional necesitaba una reconstrucción. Los ferrocarriles se adentraron en las montañas, abriendo nuevas vías de comercio y conexión con el mundo exterior. Las madereras llegaron con sus máquinas, atraídas por los bosques que cubrían las montañas Apalaches. La minería del carbón se expandió rápidamente, convirtiendo valles tranquilos en centros de actividad industrial. Era una época de auge, en la que el futuro se veía prometedor para quienes trabajaran duro y aprovecharan las oportunidades que se presentaran. Los periódicos llenaban sus páginas con historias optimistas sobre el progreso, sobre las riquezas que se podían ganar, sobre cómo Virginia Occidental finalmente se uniría al siglo XXI como un estado próspero y moderno. Inversores del este llegaron con dinero y derechos minerales y bosques a comprar. Las hachas y las sierras resonaban en las montañas que antes solo conocían el sonido de la naturaleza. Pero mientras esta ola de cambio arrasaba la zona, ese valle permanecía intacto. Las compañías que compraban tierras vecinas mapeaban minerales y planificaban la extracción, simplemente no lo incluían en sus estudios, no porque el suelo fuera inadecuado, ni porque los recursos fueran menores. Las mismas vetas de carbón que enriquecían las tierras vecinas seguramente se extendían bajo ese suelo. Los mismos bosques de madera dura que se talaban por millares en los alrededores crecían espesos en esas laderas. Pero había un código no escrito, una línea que ningún empresario o inversor se atrevía a cruzar. Un ingeniero de minas, empleado de una gran empresa de Pensilvania, pasó meses de 1872 haciendo estudios geológicos en todo el condado de Webster. Su labor consistía en realizar perforaciones exploratorias, analizar muestras de suelo y roca, y elaborar mapas precisos que señalaran las mejores ubicaciones para futuras explotaciones. Era un técnico esmerado, egresado de las mejores escuelas técnicas del país, que aplicaba rigor científico a su trabajo. Pero cuando mostró sus hallazgos finales a los ejecutivos de la empresa, había algo que faltaba en sus mapas e informes. Cuando se le cuestionó por esta ausencia, dio explicaciones técnicas sobre complejidades geológicas, sobre la necesidad de más estudios. Pero, tras bastidores, hablando con colegas, reconoció que sus motivaciones eran menos científicas de lo que le gustaría reconocer. Había hecho perforaciones exploratorias cerca de ese valle, siguiendo las prácticas comerciales habituales, pero cada intento había provocado problemas inexplicables. El equipo que operaba sin problemas en otros lugares se descomponía sin motivo. Mineros experimentados,
Hombres que habían trabajado décadas en otras minas se negaron a regresar tras el primer día en esa zona. No sabían decir qué les ocurría. Hablaban de desasosiego, de un malestar creciente que se hacía insoportable. El propio ingeniero relató cómo, al aproximarse al valle para realizar reconocimientos preliminares, sintió algo que nunca había experimentado en sus décadas de trabajo en terreno. Una presión atmosférica que parecía intensificarse a medida que avanzaba, aunque sus instrumentos no mostraban cambios. Un escalofrío que se le metió en los huesos, a pesar de ser un día de verano moderadamente cálido, y la certeza irracional de que no era bienvenido allí y que continuar sería un error fatal. Era un científico, acostumbrado a confiar en hechos y mediciones, no en sensaciones, pero la fuerza de esa sensación lo hizo dudar. Las poblaciones locales, apenas reponiéndose de la guerra, recibieron a la industria con sentimientos encontrados. El dinero que generaban las actividades mineras y madereras era bienvenido, pues traía consigo empleos que antes no existían. Pero también había quejas por la alteración del paisaje, por montañas que eran perforadas y bosques centenarios que desaparecían en meses. Las antiguas formas de vida agrícola y comunitaria estaban dando paso a algo más nuevo, pero también más frío. Era inevitable, era el progreso de esa época, pero no se hizo sin pérdidas ni lamentaciones. En este mundo que cambiaba tan rápidamente, la permanencia de esa familia en su valle aislado se hizo aún más singular. No vendieron sus tierras, ni siquiera cuando les ofrecieron buen dinero por unos intermediarios que decían actuar en nombre de inversores lejanos. No tomaron parte en la creciente economía que estaba convirtiendo a sus vecinos en trabajadores asalariados de la industria. Siguieron como si nada en el mundo exterior importara, como si los años no avanzaran, como si las fuerzas que estaban transformando la región no tuvieran efecto sobre ellos. Un pastor presbiteriano que llegó a la zona en 1875 para fundar una nueva congregación, tomó apuntes detallados de las familias a su cargo. Era un hombre consagrado, entregado a su misión de consolar religiosamente a los pueblos de las montañas. Recorrió ranchos aislados, predicó en graneros y claros cuando no había iglesias apropiadas, bautizó recién nacidos y casó jóvenes parejas. En sus notas anotó a cada familia, sus necesidades espirituales y materiales, sus dificultades y sus alegrías. Pero había una característica de la que solo hablaba de soslayo, nunca de frente. Relató cómo los feligreses mayores le recomendaron, tras su llegada, que se enfocara en lugares donde sería bien recibido. Se refirieron a fronteras que no podían violarse, no por prohibición eclesiástica o legal, sino por algo más profundo. El pastor lo atribuyó primero a la resistencia humana habitual hacia la religión establecida, que había encontrado algunas veces en su ministerio. Iba a ir a hacer una visita pastoral de todos modos. Confiaba en poder razonar con cualquiera. Pero con el tiempo, a medida que se sumergía más en la comunidad, se dio cuenta de que era más complicado. No era apatía religiosa o deseo de aislamiento. Había cosas sin decir, siempre cortadas antes de llegar a algo. Se habían cruzado miradas entre los ancianos del pueblo cuando el tema salía a colación en una conversación. Existía un acuerdo silencioso, pasado de generación en generación, de que ese valle y su gente debían ser dejados en paz. El pastor finalmente llegó a respetar esta sabiduría local, aunque continuó cuestionando las razones detrás de ella. En su oración personal, rezó por aquella familia desconocida, por la protección y guía de almas que jamás conocería.
Era la única manera que halló para reconciliar su obligación pastoral con la creciente conciencia de que ciertas cosas en las montañas eran más viejas y profundas que su entendimiento. La década de 1880 trajo una mayor ola de modernización a Virginia Occidental. Las líneas telegráficas ahora alcanzaban hasta las aldeas más remotas, comunicando en un instante con el resto del país. Los ferrocarriles se extendieron sin cesar, sus rieles atravesando valles y perforando montañas que antes parecían obstáculos insuperables. El correo llegaba cada vez con mayor frecuencia, periódicos de ciudades lejanas, catálogos de productos industriales, cartas que enlazaban familias separadas por la distancia. Era una época en que la idea misma de aislamiento se desvanecía, cuando hasta los lugares más apartados de los Apalaches sentían la presencia de la civilización. Nuevos pobladores arribaron a la zona, atraídos por la industria que generaba oportunidades económicas. Familias enteras emigraron de estados vecinos en busca de trabajo en las minas de carbón o en los aserraderos que ahora dominaban la economía. Pueblecitos que nacieron de la noche a la mañana en torno a las fábricas, con sus tiendas, cantinas, fondas, pensiones, todo lo necesario para atender a una población en expansión. La composición demográfica de la zona se estaba transformando, diluyendo las antiguas familias de colonos originales con recién llegados de todas partes. Era un hervidero social en evolución, donde las antiguas costumbres chocaban con las nuevas ambiciones. Pero mientras esta transformación social ocurría en casi toda la montaña, aquel valle permanecía como un bolsillo de inmovilidad. Los nuevos habitantes que llegaban a la región, sin el conocimiento ancestral de sus predecesores, a veces intentaron cultivar esas tierras aparentemente ociosas. Eran gente pragmática, interesada en las posibilidades económicas, sin tiempo para supersticiones nativas o cuentos de viejas. Observaron un terreno aislado y supusieron que podría ser comprado, urbanizado, o por lo menos incorporado en los circuitos comerciales ordinarios de la región. Un constructor que llegó en 1882 con la idea de crear una nueva ciudad planificada junto a una línea de ferrocarril recién construida, revisó los mapas catastrales en busca de terrenos disponibles. Reconoció ese valle como un lugar potencial, lo suficientemente cerca del ferrocarril como para ser accesible, pero lo suficientemente remoto como para permitirle un desarrollo controlado. Envió agentes a negociar la compra de la propiedad, pagando precios muy por encima del precio de mercado por tierra rural en ese momento. Era una propuesta que pocos terratenientes rechazarían, más aún cuando la finca no parecía estar en uso agrícola intensivo o comercial. Los mensajeros volvieron con las manos vacías y un rechazo cortés, pero definitivo. Los esfuerzos posteriores de negociación también fracasaron. El contratista, acostumbrado a vencer obstáculos con tenacidad y dinero, mejoró su oferta una y otra vez. Incluso llegó a ofrecer precios que eran simplemente absurdos desde el punto de vista empresarial, precios que podrían permitir a los dueños comprar mejores tierras mucho más grandes en casi cualquier otro lugar de la región. Pero cada nueva oferta fue rechazada con la misma cortesía distante que había rechazado la primera. Frustrado, pero resuelto, el contratista fue a ver la propiedad en persona. Era un hombre de negocios, seguro de su capacidad para negociar en persona con los hacendados. Había hecho su fortuna convirtiendo tierras de labranza en parcelas rentables y no veía por qué esto sería diferente. Partió una mañana clara de otoño, en compañía de su abogado y un agente de tierras local, que accedió a regañadientes a conducirlos al valle.
El viaje inició sin problemas por caminos ya conocidos en las montañas, pero el agente local se puso más nervioso conforme se acercaban a su destino. Intentó varias veces insinuar que quizás fuera mejor mandar a otro representante, que quizás había otras propiedades más adecuadas para los planes del contratista. Sus protestas fueron descartadas como supersticiones campesinas, el tipo de pensamiento reaccionario que hombres como el contratista estaban decididos a superar. Alcanzaron las afueras del valle y el agente local se detuvo. Dijo que no avanzaría más y que me esperaría allí a que volviera. Ni súplicas ni amenazas de no pago por sus servicios lo hicieron seguir. El contratista y su abogado continuaron solos, furiosos por lo que consideraban una absurda muestra de miedo infundado. Pero esta molestia comenzó a transformarse en otra cosa mientras recorrían el camino de tierra que conducía a la propiedad. El contratista, quien más tarde escribiría sobre el incidente en una carta a un socio de negocios, dijo que la atmósfera cambió. La luz del día se atenuaba aunque no había nubes en el cielo. El ruido del bosque, que me había acompañado todo el camino, se detuvo. El aire se volvió más frío y tuvieron que abrocharse la ropa a pesar de que era principio de otoño y aún hacía calor. Y algo más, algo que no pudo nombrar hasta semanas después, la sensación de ser observada por ojos invisibles, de moverse en un lugar donde cada paso era registrado y juzgado. Su abogado, un hombre culto y escéptico por oficio, empezó a dudar en seguir. Mencionó la posibilidad de cruzar una propiedad privada sin permiso, los problemas legales en que podrían meterse si los dueños los recibían de forma agresiva. Eran preguntas técnicas, profesionales, pero el contratista escuchó el temor en la voz de su socio. Era el mismo temor que él mismo comenzaba a experimentar, una reacción visceral que desafiaba toda explicación racional. Avistaron la casa en la distancia, una edificación que parecía a la vez cuidada y antigua, como si hubiera sido construida según estilos de otra época y conservada intacta a lo largo del tiempo. El humo se elevaba de la chimenea en una columna recta, sin que el viento lo moviera. Las ventanas estaban cerradas con cortinas oscuras que no dejaban ver nada del interior. No había nada de movimiento, nada de vida humana o animal. Era como mirar una pintura de una casa, no una casa real donde vivieran personas reales. Fue entonces cuando el contratista hizo algo que después no podría justificar. Simplemente se detuvo. No hubo un evento, no hubo una amenaza, no hubo nada sobrenatural como las historias que escuchaba de vez en cuando, solo la certeza ineludible de que seguir adelante sería un error, uno que no podría deshacer, uno que cambiaría todo. Él y su abogado se miraron y, sin decir una palabra, volvieron sobre sus pasos. El agente local los esperaba en el mismo lugar en que los había dejado, fumando su pipa con una expresión entre comprensiva y aliviada. No preguntó por qué habían vuelto tan pronto, ni si habían tenido éxito. Simplemente los conduje de regreso a la ciudad en silencio, un silencio que ninguno de los tres hombres se atrevió a interrumpir. El contratista nunca volvió a pujar por esa propiedad. Desvió sus planes de desarrollo a otras partes, dejando por completo a un lado la inclusión de ese valle en sus futuros proyectos. Esta experiencia, aunque no inusual, rara vez se hablaba abiertamente. Era como si hubiera un entendimiento silencioso de no mencionar ese lugar en presencia de forasteros, de no llamar la atención a algo que todos pretendían olvidar. Los registros oficiales siguieron figurando la propiedad en los catastros. Los impuestos probablemente se pagaban, pero nadie estaba prestando atención, y la vida siguió alrededor de ese punto ciego geográfico y social. La modernidad se extendió,
lo cambió todo, pero había fronteras que no podía cruzar, barreras invisibles que la fuerza del progreso industrial no podía o no se atrevía a violar. A finales del siglo XIX, Virginia Occidental se había convertido en algo que los primeros colonos apalaches apenas reconocerían. Las aldeas agrícolas, con sus pequeñas cosechas y su reducido comercio, se habían transformado en centros industriales. El carbón negro fluía de las montañas. El cielo de muchas comarcas estaba ahora lleno de torres de perforación y chimeneas humeantes día y noche. El acero chocaba contra la piedra en valles donde antes solo el viento y los pájaros interrumpían el silencio milenario. Era un nuevo siglo, el de la electricidad naciente, el de los teléfonos que comenzaban a tejer redes a través del espacio, el de la fotografía que capturaba instantes que antes solo existían en el recuerdo. Los jóvenes que maduraron durante este tiempo tenían otras aspiraciones que las generaciones anteriores. Ya no soñaban con heredar las granjas familiares y continuar el ciclo de agricultura de subsistencia que había caracterizado la vida en Appalachia durante generaciones. Muchos vislumbraron en las ciudades en expansión y en las fábricas una posibilidad de obtener un salario regular en dinero en vez de depender de las cosechas. Algunos incluso se aventuraron en ciudades más grandes como Pittsburgh, Cincinnati o incluso las lejanas metrópolis de la costa este en busca de la educación y las oportunidades que no se encontraban en las montañas. Era un éxodo lento, pero incesante. Una fuga de juventud y ambición que iba dejando a las comunidades rurales cada vez más pobladas por los viejos, los conservadores, los que no podían o no querían seguir el ritmo del mundo. Pero en este mundo de cambio vertiginoso, de movilidad creciente, aquel valle remoto permanecía inalterable. Las generaciones pasaron, sus caminos desconocidos para los forasteros. No había anuncios de nacimiento en el periódico local, ni fiestas que se extendieran por todo el pueblo, ni indicios de los ritos de paso que señalaban la vida familiar ordinaria. Los archivos del condado registraban entradas ocasionales de nacimientos y defunciones, lo suficiente para satisfacer las exigencias legales, pero siempre con retraso, como si la documentación fuera una ocurrencia tardía, algo que se hacía por obligación burocrática más que por costumbre social. Un secretario que sirvió en el condado de Webster durante más de 30 años, desde 1875 hasta su jubilación en 1908, dejó unas memorias manuscritas que daban una visión privilegiada de las rarezas administrativas locales. Era un hombre ordenado por naturaleza y por oficio, orgulloso de la pulcritud de sus archivos y de la exactitud de sus papeles. En sus memorias le dedicó todo un capítulo a las anomalías que a veces encontraba en el trabajo, casos que no encajaban en los procedimientos, pero que tampoco violaban ninguna regla en sentido estricto. Esa familia era una de esas anomalías recurrentes. Los papeles que llegaban para archivarlos sobre ellos siempre estaban impecables, rellenados con una caligrafía impecable, sin errores ni espacios en blanco. Las facturas se abonaban siempre, incluso con meses de anticipación, pero algo en la perfección de los papeles le irritaba. Parecían haber sido redactadas por alguien con conocimientos legales, alguien que conocía la ley no solo en su letra, sino también en sus complejidades, y siempre llegaban a través de terceros, nunca de la familia. Era una forma de actuar no ilegal, pero poco común en una familia de agricultores de zona rural. El secretario recordó una vez en 1891 que le llegó la documentación de una defunción. Los documentos decían muerte por causas naturales, todas las firmas de testigos en su lugar,
certificadas, pero algo en los detalles le hizo revisar casos anteriores de la misma familia. Lo que encontró lo inquietó. El difunto había sido registrado como nacido en 1812, lo que lo habría tenido en el momento de la muerte en 79 años. No era imposible, pero al mirar otros registros familiares notó un extraño patrón de longevidad que parecía estadísticamente improbable. Casi todos los de esa raza llegaban a morir muy viejos. No morían antes de los 80 y muchos llegaban a los 90. Esto, por sí solo, ya se podría achacar a buenos genes familiares o a saludables vidas en las montañas. Pero lo que lo inquietó fue que, a través de las décadas de registros, el número total de familiares parecía estancarse. Nacían, sí, pero extrañamente pocos. Morían, pero tan distanciadas que nunca mermaban la población familiar. Era como si hubiera un número que nunca se superaba o disminuía en gran medida. Pensó en mencionar esto a sus superiores, tal vez proponer una investigación más profunda. Pero nada en los papeles era técnicamente incorrecto. Todos los requisitos legales se estaban cumpliendo. No hubo fraude evidente. No hubo violación de leyes o regulaciones. Solo patrones que parecían sospechosos cuando se miraban de cerca, pero que no eran prueba de nada en particular. Y así, como muchos otros que habían notado cosas extrañas sobre esa familia a lo largo de los años, simplemente archivó sus inquietudes con los documentos y dejó que el enigma quedara sin resolver. El nuevo siglo trajo una nueva generación de profesionales a las montañas de Virginia Occidental, médicos formados en escuelas de medicina modernas, ingenieros formados en universidades técnicas, abogados formados en escuelas de derecho. Estos jóvenes profesionales aportaron no solo sus conocimientos, sino también una forma de pensar que privilegiaba la razón, la metodología científica y el rechazo a las supersticiones y tradiciones sin fundamento. Contemplaron el mundo con ojos positivistas y progresistas, seguros de que la luz de la razón acabaría por disipar todas las sombras de la ignorancia y el temor ciego. Un médico especialmente consagrado, que se estableció en una floreciente aldea próxima al condado de Webster en 1896, y que llegó a recorrer grandes distancias para asistir a enfermos en lugares rurales apartados. Lo consideró su labor profesional, llevar la medicina moderna a los lugares más remotos de la región. En sus primeros años de ejercicio, acudía a granjas situadas a decenas de kilómetros a la redonda, atendiendo desde dolencias triviales hasta heridas por accidente agrícola o industrial. Se hizo fama de competente y dedicado, y las familias le confiaron la salud de sus seres queridos. Pero pronto se dio cuenta de que había un lugar en su supuesta jurisdicción médica al que nunca lo llamaban, ese valle aislado que había localizado en sus mapas mientras planificaba rutas. Simplemente no existía en su práctica. Al principio pensó que la familia de allí era excepcionalmente sana, o que tenían un médico en otra parte. Pero cuanto más hablaba con otros profesionales y antiguos residentes, se dio cuenta de que nadie, al menos en la memoria reciente, había sido convocado para brindar atención médica a esa casa. Curioso y algo indignado ante la idea de que hubiera familias en su localidad sin acceso a atención médica, el médico realizó una visita no anunciada en 1899. Era una técnica que usaba de vez en cuando en zonas muy alejadas, donde llegaba a ofrecer sus servicios y exámenes básicos gratuitos, con la expectativa de fidelizar a los pacientes. Llenó su maletín médico con lo necesario y una mañana de primavera partió dispuesto a por lo menos intentar un primer acercamiento con esa familia. El viaje inició sin problemas. El día era bueno,
Su yegua estaba en forma y él estaba de buen humor, silbando canciones familiares mientras cabalgaba por caminos familiares. Pero, al aproximarse al valle, su actitud se transformó. Se sorprendió revisando y releyendo sus notas, cuestionando su recuerdo de los mapas que había estudiado. El camino se alargó más de lo que había calculado y algo en la luz, en la forma en que se filtraba a través de los árboles cada vez más densos, comenzó a alterarlo. Como científico, trató de racionalizar su creciente incomodidad. Los achacó al cansancio del viaje, tal vez una ligera deshidratación, tal vez el comienzo de alguna enfermedad que él mismo estaba incubando. Se detuvo a tomar agua de su cantimplora, a reposar un momento y recuperar el equilibrio, pero el mareo no cedió. Si acaso, se intensificó a medida que se aproximaba a lo que sus mapas señalaban como el valle de su destino. Su yegua, generalmente tranquila y obediente, se puso inquieta, sacudiendo la cabeza y negándose a avanzar. Entonces el médico, por primera vez en su vida, decidió guiarse por la intuición y no por la razón. Regresó, no porque hubiera encontrado algún obstáculo real, no porque estuviera realmente enfermo o incapacitado, sino porque todo en él clamaba que seguir adelante sería un error. Después lo plasmaría en su diario, intentando comprender su reacción. Como intelectual que había defendido siempre la razón, que desafiaba las supersticiones locales, que exhortaba a sus pacientes a confiar en la ciencia y no en las curas folclóricas, se sentía avergonzado de no poder superar lo que parecía un temor irracional. En los años que siguieron, comentó en alguna ocasión este suceso a otros médicos que por allí pasaron. Se dio cuenta de que no era la única que había chocado con muros invisibles en el trabajo. Había sitios, decían algunos, que estaban fuera del alcance de la medicina moderna, lugares donde las reglas habituales no parecían aplicarse. Lo comentaban en voz baja, casi avergonzados de reconocer que sus certezas científicas podían ser superadas por algo tan elemental como el miedo instintivo. Pero la verdad no se movía. Ese valle y su familia vivían en una categoría propia, separados no por distancia, sino por algo mucho más complicado de nombrar o superar. El siglo XX trajo cambios que la gente del siglo XIX no podría haber imaginado. Los coches empezaron a llenar las carreteras, desplazando a los caballos. La electricidad iluminó las ciudades y llegó hasta las granjas más alejadas, convirtiendo la noche más oscura en algo que podía disiparse con el toque de un interruptor. La radio trajo voces y música desde tan lejos como pudieran estar los lugares en realidad, uniendo a la gente separada por cientos de millas en ondas invisibles por el aire. El mundo se encogía, se conectaba, se explicaba. El concepto de aislamiento se estaba redefiniendo en un mundo en el que la información y la tecnología llegaban hasta los lugares más remotos. Pero mientras estas maravillas tecnológicas llegaban a casi todos los rincones de Virginia Occidental, ese valle en las montañas permanecía como un pedazo congelado del pasado. No había cables de electricidad que llegaran hasta allí. No había teléfono que lo conectara con el mundo. No había automóviles que transitaran por el camino de tierra que conducía hasta allí. Era como si hubiera una línea de tiempo invisible, más allá de la cual el progreso imparable simplemente se detenía, incapaz o renuente a penetrar más allá. Los ingenieros que trajeron tecnología de punta a toda la zona solo la rodearon, sin que nadie tuviera que decirles que lo hicieran. Las historias siguieron rodando, pasando de boca en boca, haciéndose más confusas a medida que la memoria se mezclaba con la fantasía y el tiempo desvanecía los detalles exactos.
Los más ancianos aún recordaban cuando sus abuelos contaban sobre aquel lugar, sobre la familia que allí residía en eterno aislamiento. Pero para las nuevas generaciones, nacidas en la era de la ciencia y la razón, estos cuentos sonaban cada vez más a folklore, restos de una mentalidad supersticiosa que la nueva educación debía superar. Nadie escuchaba las advertencias susurradas, las insinuaciones de que ciertas partes de las montañas eran mejor dejarlas en paz. Resultaba más sencillo desechar estas historias como ejemplos de pensamiento reaccionario de tiempos menos ilustrados. Un profesor de historia local, atraído por el folclore de la zona, intentó en 1923 registrar la colección de cuentos y leyendas que llenaban la cultura apalache. Recorrió el territorio, entrevistando a los más ancianos, recogiendo retazos de historias que de otro modo se perderían cuando muriera aquella generación. Su intención era salvar la memoria cultural de la zona, dejar un testimonio para las futuras generaciones de cómo vivían y pensaban sus antepasados. Documentó cientos de relatos sobre el pasado, sobre personajes, sobre acontecimientos que habían forjado la identidad regional. Cada entrevista tejía otra hebra en su conocimiento del tapiz cultural de los Apalaches. Pero, al preguntar por la historia de ese valle en particular, solo halló silencio y evasivas. La gente no quería mencionarlo, ni siquiera los que hablaban de todo lo demás. Otros cambiaban de tema tan rápido que apenas me daba cuenta. Otros manifestaron lapsos de memoria repentinos, diciendo que no recordaban cosas que hace poco habían descrito con gran exactitud sobre otras personas. Los más francos dijeron sencillamente que era mejor no hablar de ciertas cosas y no dieron ninguna razón de ello. Observó una tendencia. Cuanto más cerca vivía alguien de la zona, menos lo comentaba. Los que vivían más lejos podían hablar de una familia rara en las montañas, pero nada concreto. Aquellos que vivían cerca simplemente cambiaban de tema cuando se mencionaba, con una determinación que no admitía preguntas. Era como si se hubiera formado un círculo de silencio alrededor del lugar, y el silencio se intensificaba a medida que te acercabas al centro. El profesor incluso cartografió esta resistencia, elaborando un mapa que ilustraba cómo la disposición a hablar disminuía a medida que uno se acercaba al valle. El profesor finalmente renunció a añadir aquello a su colección de cuentos locales, pero el incidente lo dejó pensativo. En toda su experiencia como investigador de folclore y tradición oral, nunca se había topado con un silencio tan generalizado y tan arraigado. Normalmente, hasta en los temas más delicados había alguien que estaba dispuesto a contar, sobre todo si se garantizaba el anonimato. Pero aquí había otra cosa, un acuerdo silencioso que había sobrevivido a través de las generaciones, intacto a pesar de todos los cambios violentos que habían sacudido todo lo demás en la región. Era como si el hecho de no hablar de ese lugar fuera una costumbre en sí misma, transmitida con la misma lealtad que las historias más aceptables. Las décadas pasaron, cada una con sus propias crisis y cambios. La Gran Depresión arruinó economías, empobreció a millones, pero la propiedad en el valle permaneció intacta, aparentemente inmune a las fuerzas económicas que transformaban al resto de la nación. Mientras los granjeros de toda la zona perdían sus tierras ante bancos y rematadores, mientras familias enteras eran desalojadas de propiedades que habían cultivado durante generaciones, ese lugar permaneció intacto. Nunca nadie vio empleados de bancos o cobradores de deudas ir a esa casa. Era como si vivieran fuera del sistema económico que se derrumbaba a su alrededor.
La Segunda Guerra Mundial movilizó a toda una generación, vaciando a los pueblos de sus jóvenes varones que partieron a combatir en tierras lejanas. Casi todas las familias de la comarca aportaron soldados a la guerra. Enviaron a sus hijos a campos de entrenamiento y luego a luchar en teatros de guerra en el extranjero. Los que quedaron trabajaron en fábricas de armamento, cultivaron jardines de victoria y racionaron escasos recursos. Fue una movilización de toda la sociedad. Todo se subordinó al esfuerzo bélico. Pero ni un solo nombre de esa familia figuró en las listas de reclutamiento, ni en los monumentos a los caídos que se levantaron tras el final de la guerra. Era como si vivieran en una realidad paralela, compartiendo el mismo espacio físico pero jugando con reglas distintas. Los veteranos que volvían de la guerra, hombres que habían visto cosas inimaginables en campos de batalla de todo el mundo, tenían una nueva idea de lo que era aterrador o perturbador. Habían presenciado ciudades en ruinas, habían conocido el horror de la guerra moderna, habían visto la vulnerabilidad de la vida humana en formas que alteraron para siempre su perspectiva del mundo. Pero incluso estos hombres curtidos por la guerra, cuando volvían a sus aldeas de montaña, conservaron la habitual cautela hacia ese valle. Algunos se lo explicaron como respeto por las costumbres del lugar, pero en sus momentos de sinceridad reconocieron que era algo más, algo que ni siquiera sus experiencias en la guerra habían logrado extinguir. A medida que el siglo llegaba a su fin, la misma Appalachia se transformó. La industria del carbón, que durante décadas había sido la principal fuente de riqueza y había moldeado ciudades enteras, inició su lenta agonía. Las minas fueron cerrando una tras otra, dejando tras de sí pueblos fantasma y montañas destripadas donde la actividad industrial había arrancado literalmente la cima. Miles de trabajadores perdieron sus empleos, sus identidades laborales, su propósito. Muchos partieron en busca de mejores oportunidades, despoblando comunidades que habían florecido durante la era industrial. Fue un éxodo lento, un goteo constante que dejó atrás a los ancianos, a los obstinados y a los que no podían permitírselo. En otras, los bosques volvían a conquistar tierras deforestadas décadas atrás. Los árboles brotaron sobre antiguas salas de control, sus raíces abriéndose paso entre restos de maquinaria abandonada y estructuras que una vez latieron con actividad. Era una forma distinta de cambio, una lenta restauración de algo parecido a lo que había sido la montaña, aunque nunca exactamente lo mismo. La tierra tenía heridas que tardarían siglos en curarse por completo, pero la naturaleza, en su sabiduría, cubrió de vegetación las cicatrices de la industrialización. Pero a través de todos los cambios, a través del ascenso y caída de industrias, a través de las mareas de inmigración y emigración, a través de guerras y depresiones, ese valle permaneció. El humo aún salía de la chimenea en los meses fríos, una columna vertical que desafiaba los vientos que recorrían las montañas. Las tierras vecinas seguían manifestando tan solo débiles signos de cultivo, lo suficiente para la subsistencia, pero no para integrarse en la economía general. No estaba abandonada, pero tampoco crecía ni cambiaba. Era una vida estancada, congelada en un estado eterno que desafiaba todo lo que transformaba todo a su alrededor. Y los lugareños, aquellos cuyas familias habían residido allí durante generaciones, siguieron evitando ese lugar con una regularidad que desafiaba toda explicación. Incluso cuando llegaban nuevos habitantes, personas sin arraigo en la zona, también captaban esta reserva, no por medio de advertencias directas o relatos explícitos, sino por algo más sutil.
una comprensión transmitida entre silencios y miradas. Era como si el aire mismo hablara en un lenguaje que no necesitaba palabras. Hoy, al volver la vista atrás, a través de décadas y siglos, al leer entre líneas la evidencia y los silencios del pasado, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos fueron celosamente guardados a través de los años? ¿Por qué pueblos enteros optaron por el olvido intencionado en vez de la curiosidad investigadora? Estas preguntas quedan sin respuesta, sepultadas bajo el tiempo y la negativa premeditada. Nunca sabremos toda la verdad sobre ese linaje perdido en las montañas de Virginia Occidental. Tal vez algunos enigmas están destinados a permanecer sin resolver, para existir en el crepúsculo entre el conocimiento y la ignorancia, entre la historia y el folclore. Quizá la sabiduría consiste en ser consciente de los límites de la comprensión, en aceptar que no todo necesita ser explicado, iluminado por la razón. El mundo aún tiene lugar para lo desconocido, lo inexplicable, lo que desafía la clasificación. Las montañas Apalaches albergan secretos, acumulados a lo largo de siglos de habitación humana y milenios de historia geológica. Algunas de estas historias se han conservado, registrado y convertido en parte de la historia oficial que podemos leer y aprender. Otras han sido olvidadas, perdidas cuando las últimas personas que las recordaban fallecieron sin dejarlas morir en el recuerdo. Y otras, tal vez las más fascinantes, quedan en el limbo, ni olvidadas por completo, ni recordadas por completo, meras sombras en la conciencia colectiva de una región. Esta historia que recorremos juntos es algo más grande sobre la condición humana en los márgenes de la civilización, en los límites de la comprensión, en los lugares donde nuestra fe en la razón y el progreso se topa con límites insuperables. Nos recuerda que incluso en la era de los satélites e Internet, de los mapas digitales y la vigilancia planetaria, todavía existen lugares que se resisten a ser revelados.